Al fin de la batalla y muerto el combatiente, se le acercó a él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento del poema Masa, del poemario España aparta de mí este cáliz, escrito por el poeta César Vallejo en su último año de vida, y nos traslada a la crueldad y desolación que se vivió en España en 1937. Interesante, ¿no? Soy David Neira, del Grupo 4, y los invito a este recorrido por la vida y último poemario de este gran escritor peruano. César Abraham Vallejo Mendoza fue un poeta y novelista peruano. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad. Fue el menor hijo de 11 hermanos y en sus primeros años sus padres lo formaron para la vida sacerdotal, ya que uno de sus abuelos fue sacerdote. Entre 1910 y 1911, Vallejo intentó estudiar en Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Medicina, sin éxito por motivos económicos y su corta edad. Hasta 1915, donde logra realizarlo, culmina la carrera de letras en la Universidad Nacional de Trujillo con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1920, Vallejo retorna a su natal Santiago de Chuco, donde sería injustamente acusado de un incendio y pasaría 112 días en prisión. Gracias a la ayuda de sus amigos intelectuales, en 1921 logra salir en libertad condicional. En octubre de 1922, Vallejo publica uno de sus libros más reconocidos, Trilce, y con esta obra el poeta sería considerado un precursor de la experimentación lingüística. El 17 de junio de 1923, Vallejo viajaría a Europa, ya que se habría enterado que querían reabrir el caso del incendio y podrían encarcelarlo nuevamente. Vallejo vivió en París, pero viajó constantemente a Madrid por temas de trabajo. En 1927 se casa con Georgette Philippard, quien sería una persona importante para su vida. Lamentablemente, el 15 de abril de 1938, durante un lluvioso Viernes Santo, nuestro poeta nos dejaría premonitoriamente. En su poema Piedra Negra sobre una piedra blanca, perteneciente al libro Poemas Humanos, una premonición de su muerte fallando en su predicción solo por un día. En 1939, Georgette recopilaría todos los poemas del Bate peruano y los uniría para formar el libro Poemas Humanos. Y dentro de este libro encontraríamos el poemario España aparta de mí este cáliz, inspirado en las atrocidades ocurridas en la Guerra Civil Española. Este poemario es escrito en los últimos meses de 1937. Vallejo llega a vivir desde Francia a Madrid en 1931, producto de la expulsión que sufrieron él y su esposa. Dicho destierro se debió a las actividades políticas que el poeta profesaba. Vallejo vivió en carne propia el inicio del conflicto español, por lo que pudo tener de inspiración los horrores y atrocidades que se vivieron. La Guerra Civil Española fue un conflicto armado entre 1936 y 1939. Entre partidos republicanos y rebeldes o nacionalistas. Este conflicto estalló debido a la inestabilidad política, económica y social durante la Segunda República Española. El hecho que desencadenó la guerra fue un golpe de estado fallido de los generales Emilio Mola y Francisco Franco, que en un principio lograron controlar parte del país. Los rebeldes ganaron la guerra en 1939 y establecieron una dictadura militar. Los bandos contaban con el soporte de diferentes países, mientras el rebelde tenía la ayuda de Alemania e Italia, países con la misma ideología política. Los republicanos contaban con el apoyo de la Unión Soviética y México. Estos países ayudaban a ambos bandos con tropas y armamento. Esta guerra terminó con la victoria de los nacionalistas. Francisco Franco es reconocido en 1939 por las naciones del Reino Unido, generando así la rendición de los republicanos.
una guerra de corta duración pero grandes consecuencias. De acuerdo a algunas fuentes, unas 500.000 personas fueron asesinadas. La guerra empezó como un levantamiento militar contra el gobierno de la Segunda República Española, pero se convirtió en un conflicto más amplio, en el que se enfrentaron dos bandos de ideologías opuestas. Estos hechos dejaron en Vallejo una profunda huella de su innegable amor por España, que le hizo escribir España aparta de mí de este cáliz en sus 2 últimos años. Esta colección es un himno de resistencia y sacrificio, pero también una crítica alentadora a la lucha. El título de este poemario está inspirado en un pasaje bíblico en el que Cristo se enfrenta a la disyuntiva de sufrir maltratos físicos y psíquicos o sacrificarse en nombre del amor humano, dirigiéndose tanto a Dios diciéndole: Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz. Vallejo logra asemejar el sufrimiento del miliciano republicano que está presente en la lucha armada con el sufrimiento de Cristo. Este poemario rescataba de la escoria de la guerra como prueba de todo lo vivido dentro de esta época, impreso por un conocido de Vallejo, el poeta Manuel Alto Aguirre, quien va de la mano de Juan Larrea y Pablo Picasso, encargados del prólogo y retrato de nuestro poeta. Realizaron una edición que dio a conocer el contenido humano y social que plasmó César y alcanzó un importante mérito dentro de la historia literaria. Como ejemplo más resaltante, César Vallejo nos muestra al gran Pedro Rojas, quien teniendo muchos roles a lo largo de su vida, decidió embarcarse en lo que sería el último, en donde muestra su gran amor y esperanza, así también de cada uno de los que participaron en estos actos. Vallejo no dudó en identificarse con los obreros y la gente de cada estrato social sin aplicar alguna distinción, e intentó con éxito mostrarles un mensaje de fe en la esperanza y la victoria. En el poema Masa, César Vallejo nos muestra la importancia del valor de la solidaridad, la esperanza, la vida y cómo con ella se pueden lograr grandes cambios. Asimismo, el poema Solía escribir con su dedo grande en el aire nos refleja el aliento que brinda a todos los que luchan por la democracia, manifestando que sus muertes no han sido en vano. Lo han matado, obligándole a morir a Pedro, a Rojas, al obrero, al hombre aquel que nació muy niñín mirando al cielo y que luego creció, se puso rojo y luchó con sus células, sus nos, sus todavías, sus hambres, sus pedazos. César, mira hacia el futuro, incierto de la humanidad y animado por poderosos mensajes de solidaridad, amor y esperanza. Frase tan conocida que nos anima a actuar siempre con fe y valentía. Hermanos, hay mucho por hacer. Es por ello que España aparta de mí este cáliz refleja el pensamiento de César Vallejo, de que los niños son la esperanza de salvación para el mundo, ya que son seres de inocencia y buena voluntad. Si hablamos de Vallejo, no podemos dejar de mencionar que es un genio de la palabra y creador máximo de la poesía del idioma castellano, quien ejerce un importante rol en la Guerra Civil Española. Además, se convierte en el mensajero político y literario de la oposición contra el franquismo. Él es considerado el poeta revolucionario a pesar de que tiene una gran calidad humana en la dictadura franquista. Estaba prohibido leer sus libros, pero consiguió tener influencia en grandes escritores del círculo literario y después de algunos años su obra también llegó al Perú, iniciando un nuevo camino para la nueva generación de grandes escritores y poetas peruanos. Muy buenas tardes, el día de hoy nos acompaña la licenciada en literatura Belsi Rojas Atahuamán y es un placer para nosotros, el grupo 4, tenerla presente esta tarde. Ella viene a respondernos algunas preguntas sobre el gran bate peruano César Vallejo y su magistral poemario España aparta de mí este cáliz. ¿Cómo está, señorita Belsi? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy realmente tal vez contenta, ¿no? Pero más allá de eso también agradecida por haber pensado en mí para hablar de Vallejo, que es alguien tan complejo, ¿no? Agradecida por ello. Muchas gracias. Citando a Vallejo, el artista es inevitablemente un sujeto político, siendo una perífrasis aristotélica. El ser humano es un animal político, dicho por Aristóteles,
Podríamos intuir que Vallejo era y se consideraba un artista político. Sabemos que lo mejor de la poesía de Vallejo es la poesía vanguardista y modernista. Sin embargo, ¿usted cree que la poesía política de César Vallejo ha tenido la importancia que debe? Bueno, para hablar de esta relación entre lo que es poesía, literatura, política y Vallejo, hay mucha relación en sí, pero también, ¿qué entenderíamos por política, ¿no? ¿Desde qué discursos o cuáles son aquellos mecanismos que nos ayudan para hacer política? Y de todas maneras, la literatura no se aleja de ello, pero no podemos resumir la poesía en simplemente política. Eso sería un error, ¿no? Porque la poesía es más estética, es belleza. Entonces, resumirlo en política es, y menos si estamos hablando de Vallejo, ¿no? Que es el que hace todo un artilugio de la palabra. Él es un monstruo con la palabra y con el lenguaje. Cuando uno lee Vallejo en sus diferentes, digamos, procesos, como en el caso de Heraldos Negros, que está catalogado ya por la crítica, digamos, clásica, como dentro de lo que es la vertiente modernista, y vale decir que en Heraldos Negros pues vemos esta influencia de José María Guren, que es uno de sus maestros de Vallejo. Ahí notamos claramente esa musicalidad y ese ritmo y esa habilidad que hay con el lenguaje, ¿no? Y cuando ya vamos a lo que es la vanguardia, Trilce, pues ahí es una poesía, como muchos catalogan, una poesía más corpórea, más compleja, llena de neologismos, donde el lenguaje se potencia totalmente. Y cuando nosotros llegamos a lo que tú mencionas ya, que es su última poesía, que es dentro de los dos, para mí, que creo que Poemas Humanos y España, aparte de Este Cáliz, casi están en la misma lógica dinámica, que es lo político, lo social, donde vemos este plano ideológico, marxista, socialista, estalinista, algunos se lo ponen hasta trotskista y todo, sí. Habido y por haber. Pero es que Vallejo, cuando uno habla de él, pues es un resumen de todo, ¿no? Y si queremos un poco resumir, sintetizar desde el lenguaje, como se debería validar la poesía, desde el lenguaje, desde la estética, Vallejo llega a algo bastante grande que muy pocos logran, ¿no? Desde el lenguaje, que es la democratización del lenguaje. Y aquí quiero llegar cuando digo democratización del lenguaje. Cuando uno lee Vallejo, se siente identificado, se siente como uno más. O sea, es inevitable ese sufrimiento del yo poético que tal vez en algún momento tú lo has pasado como lector, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso es algo que pocos pueden calar en la magnitud de Vallejo. Y si eso se relaciona con algo de política, pues claro que sí, ¿no? Lo más político social, para poder entender esa dimensión a gran magnitud, pues hay que leer Poemas Humanos y España, aparte de Este Cáliz. ¿Cree que el poemario España, parte de mí, Este Cáliz rebasa su contexto, su geografía y su historia? Incluso podríamos decir que rebasa lo que fue la Guerra Civil Española y se puede leer sin tener en cuenta el génesis que lo provocó y se pueda aplicar en otras guerras. En el caso de Vallejo, rebasa su contexto, ¿no? Por algo Vallejo es leído hasta ahora. Uno no puede pasar de la lectura de Vallejo y sentirse vivo ahí, ¿no? Desde el sufrimiento, desde todo lo que pasan sus personajes, los sujetos que están siendo evocados ahí, ¿no? Como te digo, está el obrero, está la lucha constante. Exclusivamente ya hablando en este poema España, aparte de Este Cáliz, rebasa su contexto. Claro, este poemario se hizo en el contexto de la Guerra Civil Española, de todas maneras, ¿no? Vallejo lo vivió, lo sufrió seguramente, ¿no? Con toda la escasez que él ha tenido en vida. Como última pregunta, queríamos saber qué mensaje o recomendación podría darle a todas las personas que van a ver esta entrevista. Bueno, una pequeña tal vez sugerencia, recomendación. Nunca dejen de leer a Vallejo. Si no lo han leído, empiecen por la poesía o por lo que más crean ustedes que les va a encandilar. Vallejo, de todas maneras, es necesario, es urgente. No voy a decir que la poesía de Vallejo es bonito cuando lo es, pero creo que es necesario y urgente porque es una poesía que justamente direcciona y apunta, ¿no? Apunta. Sí, sí. Y hay que leer.
lean a Vallejo. Yo agradezco su tiempo, licenciada. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Y en verdad hemos aprendido más sobre la poesía de Vallejo y en este caso del poemario España aparta de mí este cáliz. Les agradecemos por habernos acompañado en este documental de nuestro gran bate peruano César Abraham Vallejo Mendoza, y también un agradecimiento a la Casa de la Literatura Peruana por habernos prestado sus espacios para poder realizar estas grabaciones. Y los invitamos a que vengan a este espacio a conocer no solo de nuestros literatos, sino también de los otros grandes literatos que tenemos. Y los esperamos en una siguiente oportunidad.